sea glorificada en nuestras vidas, Señor. Inspírame, Señor, en esta hora, que seamos conscientes de la palabra en este momento y la pongamos en práctica, Señor. Nos vas a recordar, Señor, nuestros fundamentos, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, la unción que nunca falte, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Efesios, el capítulo 1, vamos a leer la palabra del Señor. Estamos en la membresía de la iglesia, hermanos, acérquese por favor. Los que faltan, por favor acérquese para terminar la membresía. Efesios, el capítulo 1, el verso 3, vamos a leer la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vamos a leerlo todos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro en Cristo Jesús. Amén. Siéntese, tenga la bondad. Amén. Gloria al Señor. Vamos a en esta mañana a sacar un tiempo para exponer la palabra del Señor, y quiero predicar bajo el tema 6 bendiciones espirituales. Diga conmigo, 6 bendiciones espirituales. Quiero traer una enseñanza doctrinal en esta mañana para la iglesia, y que todos podamos glorificar al Señor al escuchar la palabra. Cuando usted escuche una verdad, usted debe responder con un amén, con un aleluya, con un gloria a Dios. Amén, porque estamos escuchando la palabra del Señor. 6 bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pablo escribe esta carta con el mismo fin que las otras, y es enseñar, escúchalo bien, que la vida en Cristo es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Que solo en Él estamos completos. ¿Usted sí lo cree, que estamos completos en Él? Es el fin de las cartas que el apóstol Pablo escribió a las diferentes iglesias. A la iglesia de Éfeso, a la iglesia en Roma, a la iglesia en Tesalónica y las diferentes iglesias como la de Corinto. Está con el mismo fin, amén, de enseñar que la vida en Cristo es más que suficiente, porque solamente en Él estamos completos. Pablo fue llamado a predicar a Cristo, escúchalo bien, como la única alternativa para el hombre y la iglesia del Señor. A eso fue llamado Pablo. Pablo fue llamado a predicar que Cristo es la única alternativa para el hombre y también para la iglesia. Sus cartas están enfocadas a fortalecer la fe en Cristo y a no desistir de este camino glorioso. Si usted quiere saber cómo vivir la vida cristiana, tome todas las cartas del apóstol Pablo, y usted va a poder ver que él está fortaleciendo la fe en Cristo y no desistir de este camino glorioso, porque en Cristo encontramos las mejores bendiciones espirituales y las únicas que trascienden a la eternidad. Y cuando hablamos de la nueva vida en Cristo, se nos abre un abanico muy amplio de tantas bendiciones que Dios trae en nuestra vida. Por eso la palabra del Señor nos enseña que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, lo espiritual, y luego lo demás será añadido a nuestra vida. Cuando entendemos el principio fundamental de la vida cristiana,
tenemos que decirlo como dijo Pablo: ya no vivo yo. El no vivir yo es porque hay una relación tan íntima con Cristo que aún nosotros nos olvidamos de nosotros mismos y queremos que Dios sea el que more constantemente en nosotros. Y eso es bueno que hoy lo entendamos. Necesitamos permanecer más que nunca en este tiempo. Y la palabra del Señor a través de Pablo nos habla de las diferentes, de todas las doctrinas fundamentales para nuestra vida cristiana. Cuando usted lee en los Corintios, usted encuentra y las diferentes cartas que Pablo escribió, habla de la nueva vida en Cristo, habla de la unicidad de Dios, habla del nombre del Señor Jesucristo, habla del bautismo, habla de la venida del Señor, habla de todo lo que el cristiano necesita para permanecer. Por eso ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No conocía antes a Cristo, ahora que lo conozco, ya no vivo yo. Es una convicción total de lo que ahora nosotros somos, la nueva vida en Cristo, no para Cristo, sino en Cristo. Y eso es interesante, que la iglesia lo pueda comprender a profundidad. Qué bendiciones nosotros tenemos el haber conocido al Señor Jesucristo. ¿Qué tanto usted recuerda? Porque tendríamos que hacer un pequeño recuento de aquí hacia atrás. Y sabe que aunque usted en algún momento puede ser que alguien vino a la iglesia por un interés económico, porque no tenía trabajo. Otros llegaron a la iglesia porque estaban enfermos, ¿verdad? Y vinieron por un milagro del Señor. Otros se le estaba acabando su matrimonio, vinieron a la iglesia. Pero cuando se dieron cuenta, muchos de nosotros nos dimos cuenta, bueno, el Señor nos sanó, el Señor nos dio el trabajo, el Señor salvó el matrimonio. Pero después de eso nos dimos cuenta que el Señor, que Cristo era más que eso. Entendimos que había una bendición espiritual más para nuestra vida. Y ahí es donde yo debo fundamentar mi vida cristiana, en lo que verdaderamente tiene un efecto eterno. ¿Con qué nos encontramos con Cristo? ¿Qué nos encontramos? ¿Qué recibimos de Él? Por eso Pablo está interesado que todos entendamos que las cosas de este mundo son pasajeras, pero el que está en Cristo obtiene bendiciones eternas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El mundo y sus deseos pasan, pero el que está en Cristo. Por eso Pablo dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No los que viven para Cristo, sino los que están en Cristo. Hay gente que dice que sigue a Dios. Hay gente que dice, yo amo a Dios. Hay gente que habla de Dios muy lindo. Y uno encuentra en el evangelismo gente que habla muy bonito de Dios, se expresan de una manera hermosa de Dios, pero no viven en Cristo. Y el Señor nos manda a vivir en Él. Usted sabe qué es vivir en Él, tener una comunión tan estrecha que lo del mundo no nos interesa más, que el pecado se ha quedado atrás y ahora hay algo nuevo, y es la nueva vida en Cristo el Señor. Dele ese aplauso al Señor, dele ese aplauso al Señor. Porque la vida en el mundo pasa. Por eso en el mundo, cuando usted vive para el mundo y en el mundo y está según sus deseos, entonces usted siempre tiene que buscar algo.
para poder satisfacer lo que hay en su corazón, en su deseo de querer vivir bien, y la gente va y viene. El proverbista dice algo bien interesante. El proverbista dijo: el hombre cree tener buenos caminos, y sus caminos al fin y al cabo son caminos de muerte, porque toman uno y se encuentran con un fracaso y dicen: no, me voy a ir por el otro, debe ser que por acá puedo encontrar algo mejor, y se meten por ahí, otra vez muerte y decepción, y se sale de ese camino, se mete y toma la decisión de irse por otro lado, porque alguien le dijo: no, es por acá, y el otro le dijo: no, también es por acá, y el otro le dijo: estás como decepcionado, no, eso debe ser por acá, y el hombre anda por caminos, por caminos, por caminos, y termina decepcionado de este, y termina diciéndole: tú me dijiste que iba a encontrar ahí la solución a mi problema, y se decepcionan hasta de los que le aconsejaron que tomara ese camino. Pero cuando entendieron, y amén, que solamente hay un solo camino, es lo que la gente y la iglesia necesita entender. No hay más camino. Anoche nos predicaban una palabra hermosa: cuando el enemigo te está diciendo que afuera hay algo, recuerda que el enemigo no tiene nada para ofrecer, porque si el enemigo te ofrece algo, es algo que te da acá y te lo quita acá, y siempre vas a estar vacío. Pero la nueva vida en Cristo tiene algo totalmente diferente, que trae satisfacción a nuestra alma primero, y nos rodea de bendiciones, no solamente terrenales, sino que hay algo en la eternidad que nos está esperando a nosotros. No sé si hay alguien que está escuchando palabra y puede alabar a Dios mejor. Pablo dijo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Filipenses el capítulo 3: las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Hay otra versión que dice como basura. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para, diga conmigo, para ganar a Cristo. No sé cuántos quieren ganar a Cristo. No, puede ser que algún cristiano quiera ganar el aprecio del mundo. No sé si puede ser que alguien esté tratando de ganar el respeto del mundo, de allá, no sé, pero yo quiero ganar a Cristo. Dígale al que está a su lado: yo quiero ganar a Cristo. Yo quiero ganar a Cristo. Aleluya. No trates de ganar la voluntad de la gente afuera. No trates de ganarlo, porque eso es efímero, eso se acaba. Y Pablo dijo claramente, dijo: yo todo eso lo tengo por basura. Y sabe que Pablo tenía un reconocimiento tan grande, porque era un doctor en la ley, era un erudito, sabía de leyes, sabía de idiomas, era alguien reconocido. Y dijo: eso está bien, y es bueno que toda la gente me respete, es bueno que toda la gente me escuche, me oiga, todo eso está bien, pero eso para mí no es lo más grande. Para mí el vivir es Cristo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque hay gente que tiene conocimiento de Cristo y se va a perder porque no vive en Cristo. Pero hay una iglesia que tiene el conocimiento y vive para Él. Fuerte ese aplauso al Señor. Por eso le dice a la iglesia en Colosa: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. No, yo creo que la iglesia de Dios está viva para Él,
y totalmente está muerta para el mundo, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero si habéis resucitado con Cristo, los que hemos resucitado con Cristo a través del bautismo, como dijo Pablo, todo aquel que, amén, ha sido bautizado de Cristo está revestido. Cuando yo entiendo eso, yo no estoy buscando las cosas de la tierra, yo estoy buscando las cosas y pongo la mira en las cosas de arriba. Hay cristianos buscando las cosas de la tierra, hay cristianos que se han enfocado a tener lo de la tierra, y hay cosas que debemos tener acá, pero no nos olvidemos, amén, que nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba, porque si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Ese es nuestro fundamento, vivir en Cristo. Vivimos en Cristo, y Pablo está interesado a que la iglesia, las diferentes iglesias de la época entiendan esto. Si pues habéis resucitado con Cristo. Por eso cuando Pablo habla del bautismo, habla de la muerte y de la resurrección del Señor. Así como Él murió, nosotros a través del bautismo también. Pero el bautismo bíblico, escúchalo bien alguien en esta mañana, el bautismo bíblico, el que tiene autoridad para perdonar pecados, trae totalmente un cambio en la vida del ser humano. Afuera usted lo pueden bautizar en 3, en 2, en 4, aún en lo que no deben bautizarlo, y lo pueden bautizar, pero si su vida, escúchalo bien, es una señal clara. Si su vida no ha cambiado, absolutamente ese bautismo no sirvió. Quiero decirle en esta mañana, pero si yo me bautizo en el bautismo bíblico que lo predicó Jesús, y después de ascender a los cielos lo predicó Pablo, y después de Pablo, después de Pedro lo predicó Pablo. Cuando yo entiendo que el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de pecados, voy a obtener un cambio en mi vida, porque yo ya dejo el mundo, dejé de vivir para el mundo, ya no busco las cosas del mundo, porque he resucitado para vivir para Cristo el Señor. Y eso es lo que busco en este tiempo. Busco lo de Cristo. Alguien que alabe a Dios. Alguien que alabe a Dios. Aleluya. Por eso le dice a la iglesia primero de Filipenses, después a los Colosenses, después a la iglesia en Roma, le dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entiéndelo. Dígale que está a su lado, entiéndalo, por favor. Dígale otra vez, pero entiéndalo. Aleluya. No os conforméis a este siglo. Yo le predicaba hace poco a la iglesia: nosotros no seguimos la corriente de este mundo. Mire, este mundo todos los días saca algo nuevo, algo diferente, y que todas esas cosas, hay algunas cosas que son buenas, otras tocan nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Hermano, no se deje llevar por eso. Hermano, es que ahora lo que está mandando la parada es aquello, lo otro, pero si eso riñe con tu relación con Dios, no sirve. Eso es una basura. Diga conmigo, eso es una basura. Eso no sirve. Y yo debo identificarlo para quién estoy viviendo. Aleluya. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos aclara el entendimiento. ¿Cuántos hemos dicho: hubiéramos conocido mejor al Señor mucho antes? Levante la mano. A ver, levante la mano. Yo hubiera querido conocerlo antes. Muchos dicen.
Porque nos aclaró el entendimiento. Nos aclaró, estábamos totalmente cegados, vivíamos para el pecado, para el mundo. Pero vino Cristo y nos abrió el entendimiento y empezamos a tomar decisiones. Digo, uy, Señor, pero ¿por qué no te atravesaste? Bueno, pero ya me atravesé, aquí estoy para ti. Pero hemos entendido que, amén, que hubiera sido mejor, amén, haberlo conocido antes. Porque estuviéramos disfrutando. Si usted y yo lo dijimos un día, no esté buscando lo del mundo, porque un día usted lo dijo. Usted dijo claramente, hubiera conocido antes al Señor, me lo hubiera entregado antes. Por eso en este tiempo no puedes estar deseando lo del mundo, no puedes estar deseando lo de este siglo, no puedes estar deseando de tus deseos, amén, carnales. No, debes estar deseando parecerte más a Cristo y vivir más para Cristo y estar viviendo para Él a cada momento de tu vida. Fuerte ese aplauso al Señor en esta mañana. Porque cuando nuestro entendimiento es aclarado, comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. Eso es lo que dijo Pablo a los romanos. Por eso las cartas de Pablo están enfocadas a presentar la única alternativa para el hombre, que es Cristo, y para la iglesia a fortalecer su fe en Cristo y a permanecer en Cristo, porque un día Cristo va a venir por nosotros. Por eso los muertos en Cristo. Por eso no todo el mundo va a resucitar para salvación, solamente los muertos en Cristo. Amigo que está en esta mañana, no crea lo que le están diciendo. Si no está en la Biblia, no lo crea. Dígale que está a su lado, si no lo dijo Cristo, no lo crea. Dígale. Si se lo dice un hombre, no lo crea. Maldito todo aquel que confía en el hombre. No le crea a un hombre, porque maldito es. Por eso yo no le predico mi palabra, porque si yo le predicara mi palabra y usted confiara en mi palabra, también sería maldito. Pero qué bueno que nosotros aquí no estamos predicando lo de nosotros. Amén. Y eso, no vengo a predicar lo mío, dijo Pablo, vengo a predicar la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Dios. A ese sí créale, confíe en esa palabra. Un cristiano que le dé aplausos al Señor, un pentecostal que alabe a Dios, alguien que confía en Cristo el Señor. Oh, maldito aquel que confía en el hombre. Eso no, porque el hombre se equivoca, inventa todo lo que quiere inventar. Entonces el hombre inventa que después de la muerte hay salvación. Mentira, porque Cristo no lo dijo. ¿Quién es más sabio que Cristo? Imagínese un cristiano yendo a orar por los muertos. Rarísimo, ¿sí o no? Eso es como raro, porque nosotros no le hemos creído al hombre. Por eso la máxima autoridad, escúchalo bien, amigo que está en esta mañana, iglesia, la máxima autoridad en el cielo y la única autoridad es el Señor. Si nos venimos para la tierra, la máxima autoridad en la tierra sigue siendo el mismo del cielo. Y si nos vamos para debajo de la tierra, sigue siendo la misma autoridad de la tierra y del cielo. Aquí no hay nadie más por encima de Dios. Por eso crea en el Señor. Bienaventurado todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Ha sido bienaventurado, ha sido bendecido. No os conforméis a este siglo,
Porque en Cristo hemos entendido que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para nosotros. Por eso Pablo también dijo: a los que aman a Dios, todas, diga conmigo, todas las cosas, pero a los que viven en Cristo. Por eso la gente no entiende muchas cosas. Para los que estamos en Cristo, disfrutamos de bendiciones espirituales, no solo aquí en la tierra, sino que también tiene unos efectos en la eternidad. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, dijo Pablo, en los lugares que, diga conmigo, que hoy no se nos olvide, en Cristo. Dígale al que está a su lado, en Cristo. En. Y es una preposición de interior, algo interno, que está dentro. Que está dentro. Nosotros no vivimos para Dios, vivimos en Dios y Él en nosotros. Aleluya. Y a Cristo hay que interiorizarlo. A Cristo hay que meterlo en el alma. No sé, a Cristo hay que meterlo en los pensamientos. A Cristo hay que meterlo en nuestras intenciones. A Cristo hay que meterlo en nuestra conciencia. Oh santo Dios, a Cristo hay que meterlo dentro de nosotros. Que la sangre que corre por nuestro cuerpo es de Cristo, 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 Cristo. Alguien que aplauda a Dios. Alguien que aplauda a Dios. No me hables bonito de Dios si Cristo no está en tu vida. Háblame de Él si está dentro de ti. Alábelo, alábelo mejor, alábelo mejor, alábelo mejor. En Cristo. Nosotros respiramos Cristo por todos lados. Por eso nos dicen, es que ustedes solamente hablan de Cristo. ¿Y de quién más? Es que lo tenemos metido. Antes hablábamos lo que no debíamos hablar. No es que antes nos callaban, uy, boquisucio, cállate. ¿Sí o no? ¿A cuánto les decían eso? No, cállate, no hables así. La mamá, uy, esa palabra, no digas eso, porque maldices, no lo maldigas, no hagas eso. Y ahora que nuestra vida ha cambiado, ¿y para qué hablan tanto de Cristo? Porque ¿qué era mejor, lo de antes o lo de ahora? Porque es la nueva vida en Cristo. Si usted no respira, si usted no sabe a Cristo, hermano, no estamos haciendo nada. Si yo le meto el dedo, voy a meterle, pero no me lo tomo ya. Y yo puedo decir, tú sabes, a café. Aquí me trajeron café. ¿Qué tal si usted, hagámoslo figurativamente, a qué sabe tu vida? ¿Sabe a Cristo? Hablándolo espiritualmente, ¿sabe a Cristo? ¿O sabe a este mundo? Por eso la vida en Cristo, fácilmente un cristiano, por eso la palabra cristiano viene de Cristo. Por eso no todo, bueno, ahora todo el mundo dice ser cristiano, ¿verdad? Pero no sabe a cristiano, no sabe a Cristo. ¿A qué sabe tu vida? Porque eso es interesante, porque la gente dice, este verdaderamente es un cristiano. ¿A qué sabe tu vida? Hay cristianos coqueteándole al mundo. Mire, al pecado no se le puede coquetear porque ahí está disponible. Anoche nos predicaban, nuestra líder nos predicó un hermoso mensaje anoche.
Cuando tú le coqueteas al mundo y al pecado, Él va a estar disponible. Él va a estar ahí dispuesto, tranquilo. No tienes que hacer mucho esfuerzo, porque Él está esperando. Pero qué bueno que en esta mañana, a través de esta enseñanza, podamos comprender que nosotros vivimos es para Cristo. Tú no vives para una iglesia pentecostal unida de Colombia. Porque algunos vienen a la iglesia, no, yo soy de la iglesia, y muy orgullosos, y yo me siento orgulloso de ser de la iglesia pentecostal unida de Colombia. Tenemos más de 4.900 iglesias. ¿Quién no va a estar orgulloso de eso? Tenemos más de 5.000 pastores en toda Colombia. ¿Quién somos la organización cristiana más grande? ¿Quién no va a estar orgulloso de ser parte de la iglesia? Pero quiero decirle, eso está bien, pero nosotros aquí venimos no porque somos la iglesia pentecostal unida de Colombia. Aquí nosotros venimos porque somos de Cristo. No somos de la iglesia pentecostal unida de Colombia. Somos de Cristo. Vivimos para Él. Fuerte ese aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso al Señor. Háblame de Cristo, háblame. Dígale que está a su lado, ¿qué sabes de Cristo? Dile, pero dígale en serio, ¿qué sabes de Cristo? ¿Qué sabes de Cristo? Porque el Señor dice que para los que están en Cristo hay bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Entonces, yo quiero hoy tocar, apenas voy a la introducción, pero está temprano. Y yo quiero tocar 6 doctrinas. Pero tranquilos que eso sería para coger una cada dominical. Pero quiero hablar de 6 doctrinas fundamentales que están en el capítulo 3 de Efesios. Y me llamó la atención porque son 6 bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. O sea, esto es lo que encontramos en Cristo. Y hoy estamos tirando fundamentos fuertes. Amén. Para que el que esté por ahí como así claudicando se ubique. Amén. Y para aquel que todavía le ha dado temor a hablar de Cristo, aquí coja esta palabra y llévela afuera. Son 6 bendiciones espirituales. Anótelas por favor, los que son buenos, amén, estudiantes que anoten. Vamos a enumerar 6 bendiciones, 6 doctrinas con las cuales nos hemos encontrado. Son las bendiciones espirituales. Y ahí está, amén, en el verso 3, en el verso 4. Dice claramente el Señor, capítulo 1, amén, verso 4. Capítulo 1 de Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Dios. La primera bendición espiritual es que hemos sido escogidos. Diga conmigo, hemos sido escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Y esto es bien interesante. Su deseo, su voluntad de que fuésemos santos y sin mancha antes de la fundación del mundo. Estamos hablando del deseo interno de nuestro Dios. Ser escogidos, muchos son llamados, pero pocos ¿qué? Son los escogidos. Pero aún de lo vil y menospreciado nos ha escogido para ser semejantes a Él. Escogidos entre tantas personas más capaces, con más habilidades que las nuestras, inteligencia, con mejor comportamiento. Porque hay gente que se comporta muy bien afuera, ¿sí los conocen?
yo no mato, yo no robo, no, yo no miento, yo no. Esos son los mandamientos del yo. Yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no lo hago aquello y lo otro. Yo estoy bien delante de Dios. Y el Señor dice, es que eso está bien, pero eres pecador. Había gente mejor comportada que nosotros, pero a Dios le plació hacerlo de esa manera para avergonzar a los que creen que se comportan bien. Aleluya, aleluya. Aquí hay mucha ex oveja negra de la casa. Aquí hay mucha ex oveja negra de la sociedad. Pero el Señor dijo, de lo vil y menospreciado yo lo voy a escoger, porque yo lo voy a escoger para avergonzar a los que creen que son muy santos. Nos escogió para que fuésemos santos. Y eso lo escogió no desde que el hombre pecó, no. Él ya lo tenía claro en su corazón antes de la fundación del mundo. No, el Señor le tocó cambiar los planes después de que Adán pecó. No, Dios tenía todo programado antes de que el hombre pecara. Él iba a escoger, amén, a aquellos que iban a ser santos. No sé si esa bendición espiritual lo ha acogido a usted. No sé si esa bendición espiritual usted ha podido experimentarla. Porque Pablo a los tesalonicenses dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Den gracias a Dios que los escogió antes de todas las cosas para salvación. Le está diciendo a la iglesia en Tesalónica, ustedes, la salvación que tienen hoy no es una salvación de último momento, no es una salvación de que el Señor le tocó hacer algo a último instante. No, Él lo tenía ya establecido antes de la fundación del mundo. Es el Dios con el que yo me he encontrado, que me escogió aún antes de la fundación del mundo. Ser escogidos. Por eso no podemos estar descuidando una salvación tan grande, porque esa salvación viene desde el corazón de Dios. Ser escogidos entre tantos. Pero ¿por qué yo? ¿Usted no se ha preguntado en algún momento y se ha hecho la pregunta, ¿y por qué yo? ¿Por qué? No, Ramón, ¿por qué usted? Si hay gente mejor que usted. Y usted se acerca al hermano Ramón y le va a dar un testimonio bien fuerte. Y se acerca al hermano Edison Ospina y usted le dice, ¿y qué era su vida de antes, hermano Edison? Y tiene un testimonio bien fuertecito, bien cargadito de la vida pasada. Pero hubieran escogido mejor al otro, al que no hacía tanto mal en la tierra. Debía haberlo el Señor escogido. Ese que no hace tanto daño a la sociedad. Es más, hasta ayuda al pobre, ayuda al uno, ayuda al otro, a la viuda y da a las fundaciones. No, el Señor dijo, no, a mí me place escoger lo vil y menospreciado. ¿Qué le hago yo? Si yo lo determino, ¿quién me hará cambiar? ¿Alguien está escuchando palabra en esta? Por eso aquí no somos nosotros. Aleluya. Aquí es Cristo en nosotros. Porque eso era Pablo. Pablo, un perseguidor. Pablo que respiraba amenaza y respiraba deseos de muerte de los cristianos. El Señor dijo, a ese yo lo escojo.
Debería haber escogido otro de los que se sentaba ya en los concilios a hablar muy bonito de la ley. Y el Señor dijo: no, voy a escoger a ese. Por eso a la gente le parece injusto algunas cosas. Y no, es que a él le plació. Ese es el deseo de Dios. ¿Quién hace cambiar el deseo de Dios? El tuyo puede cambiar y el mío, pero el de Dios dice: yo lo escojo como yo quiera. Lo escojo bien metido en el fango del mundo. Lo escojo bien metido en el pecado. Lo escojo bien revolcado. Lo escojo bien contaminado. No me interesa que alguien lo haya llamado lo peor de este mundo, hasta la basura que ya no sirve para nada. A mí me place escogerlo así. Me place escogerlo drogadicto. Me place escogerlo mujeriego, adúltero, fornicario. A mí me place escogerlo así, para avergonzar a aquel que se cree mucho. Un aplauso para aquel que nos ha escogido. Pero también dice en el verso 5 que nos predestinó. Nos encontramos con esa otra bendición espiritual. Nos predestinó en amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado. Sabe que la doctrina de la predestinación, tendríamos que hablar de cada una de ellas, pero solamente quiero pasar rápidamente. Nos presenta el deseo de Dios que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios desde el principio fue que el hombre fuera santo como Él y que fuéramos sus hijos. Predestinación es algo que ya está predeterminado. Bueno, algunas religiones han tomado la doctrina de la predestinación de otra manera. Ya somos salvos, pequen, pero tranquilo que ya somos salvos. Por ahí algunos dicen, hay una doctrina bien errada: salvos por gracia. ¿Sí o no? Eso es salvos por desgracia. Y toman la doctrina de la predestinación. Mire que Dios ya tenía predestinado los que iban a ser salvos, y usted puede hacer lo que sea. El caso es que usted va a ser salvo como sea. Mentira. Porque a causa del pecado del hombre, ese deseo de Dios se cortó para el hombre, no en el de Dios. Por eso el Señor dice: ya, yo no quiero que nadie se pierda. Yo sigo con el mismo deseo. Hay salvación, porque la salvación no se da a partir del pecado de Adán. La salvación está en Dios desde la eternidad. Yo estoy con deseo de salvar al hombre. Si el hombre necesita algo, al único que no le dio la oportunidad de salvarse fue al mismo Satanás. Él le dijo: no tienes ya oportunidad conmigo. Por eso él está buscando que todo el mundo se pierda, porque la salvación no fue para él. La salvación se la dio a alguien que formó del polvo de la tierra. Aleluya. Y esa salvación es para ti. Hemos sido predestinados para ser perdonados y salvos en el nombre del Señor. Estamos predestinados. O sea, el deseo de Dios está determinado de que nadie se pierda. Por eso Pablo le dice a Timoteo, capítulo 1 de 2 Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, pecadores éramos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. La gracia de Dios no vino a través solamente del evangelio. Dios tiene gracia, es gracia.
Y qué bueno que alguien pueda entender, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio en Cristo. Por eso predicamos el evangelio de Cristo. No predicamos el evangelio de una organización cristiana. No predicamos el mensaje de alguien terrenal. Predicamos el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo es el único que ha quitado la muerte y ha sacado a la luz la vida, la inmortalidad para nosotros. Predestinados. Por eso el que se quiera perder será por su propia decisión, no por voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Dígale que está a su lado: no me quiero perder, me quedo con Cristo. Nos encontramos con otra bendición ahí en el verso 5, que hemos sido adoptados hijos suyos. La adopción. La adopción. Aunque el deseo de Dios era que todos fuéramos sus hijos, el pecado acabó con esa relación con nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, y quedó a la deriva de Satanás. Cristo le dijo a algunos de los fariseos que se le oponían: vosotros sois de vuestro padre el diablo. O sea que el diablo también tiene hijos. ¿Sí o no? Porque los hijos del diablo le obedecen ¿a quién? No es que le dicen: no, adultera, tranquilo, disfruta la vida. Y muchos dicen: bueno, está bien, sí, claro, yo te obedezco. Es tan bueno ir a adulterar. Dígale que está a su lado: ¿quién es tu padre? Pero a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron. Hermano, es que el deseo de Dios es que nadie se pierda. La bendición espiritual es que hemos sido adoptados sus hijos. Estábamos bajo la esclavitud del pecado y de Satanás, haciendo los deseos de él. Pero a los que le recibieron a Cristo, los que recibieron a Cristo, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No sé si hay un hijo de Dios en esta mañana. No, un hijo del Señor Jesucristo. O somos de Cristo o no somos. A los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo, les dio la potestad de ser hechos hijos. Cambiamos de padre, porque el otro, qué terrible. Qué terrible el otro padre, porque el otro padre no nos atendía. Y cuando nos encontraba en la peor nos dejaba solos, ¿verdad? Porque hay un solo Padre, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¡Aleluya! Por eso la palabra de Dios habla que como esclavos del pecado éramos vendidos para esclavitud, pero apareció nuestro Padre Celestial dándonos vida como precio de nuestra liberación de la esclavitud. Y hoy clamamos: Abba, Padre. Romanos el capítulo 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Diga: los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y sabe que el Espíritu de Dios nos guía a la verdad, pero a la verdad de Cristo y a la verdad de vida cristiana que nosotros llevamos.
Porque hay gente que dice ser guiada por el Espíritu y no, es guiada por su propia voluntad. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son los que creen, se arrepienten, se bautizan en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y reciben el Espíritu Santo y viven para Dios una vida santa. Esos son los que son guiados. Si no estás ahí metido, no eres guiado. Crees en Dios y te encanta lo de Dios y te gusta lo de Dios y dices amar a Dios, y el Señor dice sí, que eso está bien, pero no vives para mí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Yo fui adoptado, por el cual clamamos. La palabra Abba es en arameo, que significa padre. O sea, aquí está diciendo, amén, Padre, Padre, puedo clamar, Padre, tengo un Padre. Y lo más grande de Dios en la adopción es que Él nos ha adoptado con todos los derechos, como si no hubiéramos sido adoptados. Escúchelo bien. Porque alguien que es adoptado entonces tiene ciertas restricciones, hablándolo humanamente. Algunos padres dicen yo voy a adoptar un hijo y le voy a dar todo. A otros no, porque tengo otros dos, otros tres que sí son de sangre y aquello y lo otro, y hacen ciertas restricciones en el testamento, aquello y lo otro. Pero con Cristo no es así. Con Cristo Él nos ha adoptado, pero nos ha adoptado no sencillamente como si fuéramos algo que no somos de Él. Eso es lo grande de Dios. Nos ha adoptado, o sea, nos ha sacado de allá y digo, ustedes me pertenecen a mí, porque yo los creé a ustedes, y las bendiciones espirituales son todas para ustedes. Tenemos la potestad de ser hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos. Qué mejor adopción, aunque padre y madre me dejaren. ¿Qué dice? ¿A cuánto Dios nos recogió? A cuánto Dios nos recibió y nos adoptó como sus hijos. No se sienta de menos. Anoche nos decían, no se sienta el de menos. Tú eres hijo del Rey de Reyes. Como la canción antigua de escuela dominical que dice, yo soy hijo del Rey de Reyes, por eso lo tengo todo. Yo tengo la vida eterna y es mi único tesoro. Aleluya. No sé si tienen ese único tesoro, pero yo soy hijo del Rey de Reyes y he sido adoptado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. La mejor adopción que tengo es que Dios me haya aceptado como su hijo. Pero en el verso 7 nos habla de otra bendición. Hemos sido redimidos. Con eso nos encontramos con Cristo. Dejamos de ser esclavos del pecado a ser hijos de Dios, pero fuimos comprados a precio de sangre, aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Un pecador no merecía que otro muriera por él. Un pecador lo que merecía era la muerte. Lo que merecía era sencillamente un juicio y una condenación a muerte. Pero aún siendo pecadores, Él vino a perdonar. Redimir es perdonar. Con eso nos encontramos en Cristo, que Él vino a perdonarnos, pues su deseo sigue siendo el mismo, su voluntad no ha cambiado. Perdón de pecados por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. En 2 semanas aproximadamente estaremos viendo por las calles de nuestro municipio, llevando
el martirio de Cristo. Y la gente llevará, unos van a llorar, va a encontrar gente llorando las tantas caídas de Jesús rumbo al Calvario. Y la gente va a llorar. Pero quiero decirle que eso no es vivir para Cristo. Eso no es vivir para Él. En Él no es. Porque lo recuerdan una semana, lo aman una semana, lo respetan una semana, lo veneran una semana, lo adoran una semana, a su manera lo adoran una semana, y termina la semana y parece que se olvidó Cristo. Ahora se acuerdan de lo demás. Hay que disfrutar la vida, hay que hacer lo que sea para sentirnos bien, y hay que ir y hacer lo uno y lo otro, los deseos pecaminosos de la carne, y la gente se olvidó de Cristo. ¿Para qué lloraron? ¿Para qué lo recordaron si no lo llevan en el alma? Pero hay una iglesia que ha entendido que ese sacrificio que van a recordar en 2 semanas no se quedó en sacrificio, sino que después de ese sacrificio vino la glorificación del Señor Jesucristo, porque a través de su resurrección tenemos una nueva vida para nosotros. Hay perdón de pecados en Cristo. Él nos ha redimido. Pedro lo dijo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra ¿qué? Vana manera de vivir. Escúcheme a alguien, vana manera de vivir. La gente cree que vive bueno y la vida es vana. Lo que viven es vano. Y Pablo lo dijo, sabiendo que fuiste rescatados, redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de ¿quiénes? De vuestros padres. No es que le dijeron a usted, no, usted tiene que respetar la religión de nuestros ancestros. ¿Sí o no? ¿A cuántos les dijeron eso? No tienen que seguir. Tus padres murieron creyendo en esto. Otros dicen los abuelos, los ancestros, los tíos, todos hemos recibido esto. La herencia que dejó de mi abuelo, mis ancestros, fue recibir esto, aunque fuera una mentira y un engaño. Hay que seguirlo. Mentira. Porque la palabra de Dios dice, la cual recibiste de vuestros padres. Mire, yo quiero agradar a Dios por encima de mis abuelos. Yo quiero agradar a Dios por encima de mis padres. Porque mentira, dice la palabra de Dios, poseyeron tus padres. A tus padres te dijeron que era así, que este era el camino, que esta era la manera de venerar a un hombre, que esta era la manera de arrodillarse en tu nombre, que esta era la manera de adorar a Dios a través de una imagen. Poseyeron mentira a nuestros padres, porque la palabra de Dios, Cristo lo dice de otra manera muy diferente, porque nuestra vida era vana. Y fuimos rescatados de eso, no con cosas corruptibles. ¿Sabe que el perdón no viene con cosas corruptibles? No, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahí viene el perdón para nosotros. ¿Usted quiere el perdón de los pecados? No se pare frente a un módulo pequeño y le confieses tus pecados a un hombre, porque ese es otro pecador. Porque así no se alcanza la salvación, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino por la sangre preciosa de Cristo. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes
Mire donde viene el deseo de Dios, que fuésemos salvos, perdonados y que fuésemos sus hijos desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Redimidos. ¿Cuánto hemos sido perdonados por el Señor? Usted sí vive en Cristo, porque si vive en Cristo siente el perdón de Dios. Si no vive en Cristo, créame que no va a sentir el perdón de Dios. Número 5, otra bendición más. En el verso 11 está declarada: ahora somos herederos. La herencia solo se la da a los hijos. Nadie más tiene ese derecho. En él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. Nadie más tiene derecho de una herencia sino los hijos. Nadie más. Por eso legalmente no se la pueden atribuir a otra persona. Legalmente no. Pero es que mi hijo es lo peor. No se la puede dar a nadie. Y si no, la pierde. Así de sencillo. Porque el hijo es el único que tiene derecho a una herencia. Y el Señor, en él asimismo tuvimos herencia en Cristo. Somos herederos. Y cuando hablamos de la herencia terrenal, en el único momento que se le da a los hijos la herencia terrenal es cuando mueren los dos padres. De resto nadie puede hacerlo. Por más que el hijo diga: no, me debe mi parte, como aparece en la escritura. Pero eso es un caso particular. Pero a usted no le pueden dar la herencia anticipada, porque legalmente no se puede, a no ser que los padres quieran hacerlo. Nuestro Padre se manifestó en carne en la cruz del Calvario, porque el mismo que bajó es el mismo que subió. Nuestro Padre se manifestó en carne, fue a la cruz, murió y fue sepultado, pero resucitó entre los muertos. Por eso ahora no somos solamente herederos, sino coherederos en Cristo el Señor. Porque nuestra herencia no tuvo fin en la tumba. Nuestra herencia no es terrenal. Nuestra herencia es eterna en Cristo el Señor. Es algo que no se acaba. Y Pedro lo dijo en el capítulo 1, el verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Aleluya. Somos herederos, pero los que estamos una herencia incorruptible, o sea que no es terrenal. Una herencia incontaminada, que es santa, no está contaminada con el pecado. Y una herencia inmarcesible, que no se marchita, que no se acaba, que no se pudre. Por eso pon la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y por último, en el verso 13, nos hemos encontrado que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Capítulo 1, el verso 13.
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en quién, en Cristo, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiero decirle a alguien en esta mañana: los que estamos en Cristo, vivimos en Cristo, tenemos un sello que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Adore a Dios. 6 bendiciones espirituales. Un sello sirve para identificar. Un sello sirve para identificar. Es un símbolo de aprobación. También que es propiedad de alguien. ¿Sabe que los esclavos en la antigüedad eran marcados en sus cuerpos para ser identificados por sus amos? Cuando usted lee la historia de la esclavitud, usted va a encontrar que los esclavos eran marcados con un sello y decían: ese de tal amo, ese pertenece allá. Quiero decirle en esta mañana, iglesia, nosotros éramos esclavos por el pecado. Éramos esclavos del pecado y llevábamos una marca del pecado en nuestra vida. Y eso nos condenaba y nos señalaba, y la gente nos identificaba como pecadores. Teníamos el sello, pero ahora que estamos en Cristo, hemos recibido otro sello que nos identifica, que ya no somos del mundo, que estamos en el mundo pero no somos del mundo. Hay algo que a mí me identifica ahora, y es el sello del Espíritu Santo en mi vida. Eso es lo que me identifica a mí. Aleluya. Es la promesa de que somos hijos de Dios. Por eso Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepentíos. ¿Alguien quiere ser de Cristo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Y para quiénes? Para vuestros hijos y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hay un sello del Espíritu Santo en esta mañana. Dios está llamando a alguien para sellarlo. Dele ese aplauso al Señor. Ubíquese en pie y alabe a Dios. Aleluya. Alabe a Dios. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso el que está en Cristo está completo. Ha sido escogido, ha sido predestinado, ha sido adoptado, ha sido redimido, ha sido heredero y ha sido sellado como propiedad del Señor Jesucristo.
6 bendiciones espirituales que trascienden a la eternidad. Porque dice la palabra de Dios que Él tomará de lo que hay de Él en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que este cuerpo volverá al polvo de la tierra y el espíritu volverá a Dios, que fue el que lo dio. ¿Cuidas tanto tu cuerpo o más bien cuidas más tu alma? Porque el que es de Cristo, Dios tomará de lo que hay en nosotros de Él. No sé si alguien quiere vivir para Cristo y vivir en Cristo el Señor. Qué bueno que en esta mañana, a través de esa enseñanza doctrinal, podamos comprender que estamos en el lugar que es. Estamos en Cristo. Me llamó la atención, esta semana estuve con mi esposa en un supermercado muy reconocido y entramos a hacer un pequeño mercado. Cogimos el carrito y empezamos a echar cosas en el carro, cuando alguien, una empleada de ese lugar, se quedó mirándonos a los dos. Eso es para los que viven en Cristo. Y la empleada se quedó mirándonos. Bueno, uno por respeto no se queda como mirando mucho, sino que voltea uno rápido la mirada, y volteamos la mirada con mi esposa y seguimos y nos paramos a un lado, pero la muchacha seguía mirándonos, y a veces eso como que incomoda un poco, pero se quedó mirándonos y lanzó una pregunta: yo los conozco a ustedes. Entonces ya nos volteamos a mirar y a hablar con ella. Digo, yo los conozco, yo los he visto en alguna parte. Nosotros no, que íbamos a conocerla a ella, pero ella sí nos conocía. ¿Usted no ve que es como algo raro? Que uno debería también conocer al que lo conoce a uno. Pero no, nosotros no teníamos ni idea quién era, pero ella sí nos conocía. Deberíamos conocerla a ella, claro, porque ella nos conoce. ¿De dónde los conozco a ustedes? ¿Y sabe desde cuándo nos conoce? No nos conoce porque nunca hablábamos con ella. Desde hace más de 17 años que fuimos pastores en la primera iglesia en San José de la Montaña. De ustedes, yo estaba muy adolescente. Ustedes son los de San José de la Montaña. Yo le pregunto, ¿será que nos conoce por lo que físicamente somos? No creo, porque uno ve a mucha gente pasar, venir e ir. Porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Dijo, yo vivía al frente de su casa. Ustedes eran pastores allá, predicaban allá 17 años. Pero el Espíritu es el que recuerda, porque llevamos un sello. Es un sello que llevamos. La gente no nos conoce sencillamente porque nunca habíamos hablado con ella. Ella vivía al frente de nuestra casa donde vivíamos en ese lugar, pero algo le recordó, algo le trajo a memoria, y no fue físicamente, fue que el Espíritu de Dios ha puesto un sello, y tenemos un sello de propiedad.
¿Será que sí nos identifican como cristianos? ¿Como hijos de Dios? ¿O la gente se pone como en duda si somos o no somos? Lleva 4 años viviendo acá en El Porvenir. Y me dijo, mi jefe es cristiano también. Y yo le dije, ¿cuál es su jefe? Ahí está. Aquí está con nosotros. Y la invitamos a la iglesia. Dijo, mi jefe también me ha invitado. ¿Qué tal donde no la haya invitado? Hermano Edison. Porque alguien que vive en Cristo habla de Cristo. Lo identifican a uno que uno es de Cristo. Mi jefe me ha invitado y va a su iglesia, pastor. Y le dije, bueno, ahora la invito, otra invitación más, para que conozca a Cristo. Porque el conocer a Cristo nos ha cambiado la vida. El conocer a Cristo nos ha cambiado el futuro. El conocer a Cristo nos ha dado una vida no solamente terrenal, sino una vida eterna. Aleluya. ¿Será que la gente sí ve a Cristo en nosotros o nos ve a nosotros mismos? Porque si nos ve a nosotros mismos, hay que pedirle al Señor que vuelva a vivir en nosotros. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero invitar a un amigo en esta mañana. Cierra tus ojos, por favor. Nuestra líder predicaba ayer y daba un testimonio un poco triste. Alguien de la iglesia le escribió a una amiga muy cercana y le dijo que se iba a apartar de Dios. Te pregunto, ¿será que hay algo mejor que Cristo? Si hay algo mejor, antes de irte, hermano, si así lo estás pensando, dime qué es. Si es mejor que Cristo, dímelo, porque quiero saber quién es mejor que Cristo. Porque hasta ahora hemos conocido a uno solo, que es el mejor y único en todo. Vamos a orar. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Yo quiero invitar a alguien que no es bautizado y quiere entregarle la vida a Cristo. Alguien que esté de regreso a casa y se quiere reconciliar.